Bueno, ya vieron por qué César es una leyenda. La verdad es que César tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que es uno de los que ha descubierto más vulnerabilidades en Windows. Tiene una historia increíble que él mismo las puede contar. Y como ustedes saben, además, César hace varios años atrás, como hace 4 años, ganó justamente un galardón porque había sido en ese momento el expositor que había estado más veces presente con nosotros en 8.8. Conversábamos con César y la verdad es que perdimos la cuenta de cuántas veces ha estado, porque además ha estado en conferencias virtuales este año con nosotros y es alguien totalmente de la familia, parte de 88, es parte del comité académico. Así que obviamente teníamos que terminar con él. Así que César, bienvenido y muchas gracias por tu apoyo y tiempo a 8.8 Leyendas Sandbox. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación y para mí es un honor poder participar nuevamente, esta vez en forma virtual, pero siempre, la verdad que me encanta poder colaborar y participar en 8.8 y esta vez, bueno, eh, lamentablemente debido a todos los problemas que ya todo el mundo conoce, tenemos que hacerlo en forma virtual, pero bueno, sirve también para seguir compartiendo conocimiento y poder llegar en forma masiva a la gente, ¿no? Gracias, gracias. El escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy la presentación se llama Ten Laws of Disclosure, las 10 leyes de disclosure. No, no sabría bien cómo traducir al español para que quede bien esa palabra, pero bueno, dejémosla sin traducir. Eh, es un término algo muy importante dentro de todo lo que es seguridad, es la parte de Vulnerability Disclosure, que significa cuando una persona encuentra un problema de seguridad y lo quiere reportar, ya sea a la empresa tecnológica que produce ese software o hardware que tiene una vulnerabilidad, o puede ser algún organismo de coordinación, algún CERT, o puede ser tal vez una plataforma de bug bounty, o puede ser publicarlo para que lo vea todo el mundo. Usualmente son 0 days, o sea, vulnerabilidades que nadie conoce, que uno quiere, ¿no?, transmitir para que puedan ser arregladas. ¿Por qué es muy importante? Bueno, como sabrán, la mayoría de los ciberataques se realizan a través de explotación de vulnerabilidades de distinto tipo. Entonces, no es menor que este proceso de reportar una vulnerabilidad que la empresa tecnológica afectada pueda recibir esa información, actuar rápidamente, arreglarla, después publicar un parche, que la gente instale los parches y de esa forma quede protegida, es como el ABC de ciberseguridad, ¿no? Es muy importante. Pero siendo tan importante, en realidad, la mayoría de las empresas, porque hoy en día hay millones de empresas tecnológicas, la mayoría de las empresas no sabe realmente cómo hacer bien todo este proceso, o sea, cómo tener una forma de recibir reportes de vulnerabilidades de forma fácil, cómo trabajar sobre esa vulnerabilidad y cómo después producir un parche para que sea actualizado por todas las personas que usan su software. Así que bueno, basado en mi experiencia, a mí me ha tocado reportar miles de vulnerabilidades, algunas encontradas por mí, otras encontradas por la gente que trabaja conmigo en IOActive o que ha trabajado en otras empresas. Y me he encontrado con distintos tipos de situaciones, situaciones a veces muy raras. Y cuando pienso que ya hay una madurez a nivel mundial, que todo ha cambiado para bien, me encuentro con nuevas situaciones malas por lo general y veo que todo sigue igual. Entonces, esta charla, esta idea de Ten Laws of Disclosure surgió de, bueno, basado en todas esas malas experiencias que he tenido, vendrían a ser como 10 consejos, más que nada orientados a los proveedores de tecnología en general, para que sepan cómo lidiar con el tema de Vulnerability Disclosure, saber cómo comunicarse, cómo recibir la información, etcétera, y de esa forma, ¿no?, brindar un mejor servicio, proteger a sus clientes y tener un software más seguro. Y, y bueno, arrancamos ya con la primera.
como le decía, esto está basado en mi experiencia, pero cualquiera puede decir, bueno, capaz que son más, las leyes podrían ser más, podrían ser menos, algunas no tendrían que ir. Por supuesto que es válido si alguien piensa así, eh, pero bueno, esto es como que yo traté de resumir en general mi experiencia y salir con 10 leyes que las considero útiles. Bueno, la primera ley dice, The vulnerability report is always right. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que no importa que el que reporte una vulnerabilidad sea un idiota, un estúpido, sea mala persona, sea lo que sea, si yo soy el proveedor de software o hardware y tengo una vulnerabilidad, me lo tengo que bancar y listo, digamos, tengo que aceptarlo como es, tratarlo bien igual, por más que sea un idiota, un estúpido y diga cualquier cosa. ¿Por qué? Porque encontró un zero day en mi software. Entonces, si yo lo trato mal, si yo no le presto atención, lo que va a hacer es publicar ese zero day y todo el mundo lo va a poder explotar en mi software y eso va a tener una repercusión negativa sobre la empresa, va a afectar a los usuarios, etcétera. Entonces, esto esta ley es importante porque hay muchas empresas como que quieren hacer las cosas a su modo, entonces tal vez no le gusta la forma en que uno reporta la vulnerabilidad y te tratan mal. Digamos, si yo encuentro una vulnerabilidad, la reporto, resulta que no me trata bien, no me dice por qué haces esto, es como, no tienen en claro que el que encuentra la vulnerabilidad es una persona que está trabajando gratis, porque le hizo un servicio gratis, o sea, detectó un problema de seguridad y se lo está reportando, está usando su tiempo de investigación para encontrar ese problema, después reportarlo, después asegurarse que se ha arreglado. O sea, está trabajando básicamente gratis para empresas que por ahí son empresas multimillonarias, multibillonarias, que tienen miles de recursos, entonces tienen que tratar bien, sí o sí, a la persona que reporta la vulnerabilidad. Esto es algo básico, pero bueno, muchas empresas no lo entienden. Después tenemos otra ley que es muy importante, que es tener una forma muy fácil de cómo reportar las vulnerabilidades. Muchas veces pasa, lamentablemente, que se encuentra una vulnerabilidad, entonces supongan que el vendor se llama Pepito Soft, entonces voy a la página de Pepito Soft y resulta que no hay absolutamente nada de información de cómo contactarlo para reportar la vulnerabilidad, ni siquiera un email de contacto. Por ahí tienen email de contacto para la parte de ventas, de marketing, que lo uso igual para reportar la vulnerabilidad, pero resulta que después termino recibiendo spam y me quieren vender algo en vez de responder sobre la vulnerabilidad. O a veces me dicen, no, nosotros, este email no es para eso, arreglátela solo. O sea, ni siquiera te ayudan a contactarte internamente con otra persona dentro de la empresa. Eh, También me ha pasado que otra cosa a la que recurro es en LinkedIn buscar gente que trabaja en esa empresa, no sé, en puestos jerárquicos relacionados con tecnología o relacionados con seguridad. Entonces trato de contactarlos por LinkedIn, pero también es todo un proceso, buscarlos, explicarles que no quiero venderle nada, que lo que quiero hacer es reportar un problema de seguridad. Y la verdad que se hace muy difícil, consume un montón de tiempo y por lo general cuando una empresa no tiene un mecanismo muy claro y fácil para reportar las vulnerabilidades, no responden. O sea, porque se trata de distintas formas y por lo general si no tienen esto, digamos, consideración de decir, mira, si encontraste un problema de seguridad, usa este email para contactarnos. Por lo general nunca van a responder por LinkedIn o por otros medios de comunicación. Así que bueno, es muy importante que cada empresa tenga una forma fácil, es decir, yo encuentro una vulnerabilidad, entro al sitio web, dice cómo reportar una vulnerabilidad, acá está el email, mándame el email y listo. Eso no cuesta nada de trabajo, es muy sencillo, pero bueno, la mayoría de las empresas no lo tiene. Esta ley, que significa que sus reglas y procedimientos no son importantes, tiene que ver con que a veces a la hora de reportar una vulnerabilidad, te encontrás con que sí tiene un mecanismo, ¿no? Claro, de reportar, pero te dice, bueno, para reportar la vulnerabilidad tenés que completarme este formulario.
Entonces, completame este formulario y me tenés que poner todos estos datos, no sé, completar 10, 20 campos de datos, y si no, no te deja enviar el formulario, por ejemplo. O te dice, no, bueno, nosotros estamos trabajando con esta plataforma de Bug Bounty, entonces tenés que registrarte ahí, tenés que completar también el formulario como a nosotros se nos canta que lo completes, y bueno, y completa eso y después te vamos a contactar y en la forma que nosotros queremos. O sea, las cosas para mí no funcionan así. O sea, el que reporta la vulnerabilidad la va a reportar como quiera, y del otro lado la empresa afectada tiene que recibir ese reporte y bancársela, lidiar con eso, recibir ese reporte y actuar en consecuencia. O sea, hacer el seguimiento, arreglarlo, publicarlo, etc. Pero me parece muy equivocado para una empresa como que forzar al que reporta una vulnerabilidad que siga cierto procedimiento, que se maneje de determinada manera, porque como les dije, el que encuentra la vulnerabilidad está trabajando gratis, no tiene por qué hacer las cosas como le parece a la empresa afectada. Tiene que hacer las cosas como le parece a él, porque es su tiempo, es su investigación, es la vulnerabilidad que esa persona encontró, entonces la va a reportar cuando quiera y como quiera. Y del otro lado la empresa tiene que lidiar con eso en una forma inteligente, ¿no? Entonces, esta ley tiene que ver con que las empresas tienen que tener en claro que, bueno, la persona que me va a reportar una vulnerabilidad no necesariamente tiene que seguir mis reglas, no necesariamente va a querer completar un formulario de 20 datos para que yo después, si quiero, le regalo una remera de agradecimiento. No, a algunos tal vez ni le interesa la remera, lo único que le interesa es reportar la vulnerabilidad para que sea arreglada y listo, y no tener que perder el tiempo lidiando con un formulario o ver cómo hacer para poder reportar la vulnerabilidad. Esta otra ley tiene que ver con que a veces pasa que uno reporta una vulnerabilidad y después como que del otro lado hay un agujero negro que parece que se traga la información y uno no recibe ningún feedback. O inicialmente te dicen, bueno, gracias por reportar la vulnerabilidad, pero después no te dicen ni qué van a hacer, ni cuándo la van a arreglar, ni si están haciendo algo. Entonces, esto es muy común, incluso en las empresas que tienen ya un mecanismo apropiado para reportar las vulnerabilidades, pero a veces o no les importa o se olvidan de tener informado a la persona que reportó la vulnerabilidad. O sea, lo más lógico y lo más útil es que se establezca una forma de un tiempo en que se va a tener informado a la persona. Por ejemplo, yo encuentro la vulnerabilidad, la reporto, me dicen, bueno, gracias por reportar la vulnerabilidad, vamos a revisar este informe que nos pasás y te vamos a comentar a ver qué encontramos. Esto puede pasar, no sé, en una semana, así que bueno, la semana que viene te vamos a avisar. Y después, bueno, la semana te dicen, bueno, sí, validamos que la vulnerabilidad que encontraste es cierta. Entonces, bueno, vamos a arreglar esto seguramente para arreglar va a llevar 1 o 2 meses, pero bueno, te vamos a tener al tanto cada 1 o 2 semanas, te vamos a decir cómo va progresando esto, nos vamos a poner de acuerdo cómo se va a publicar, etcétera. Bueno, eso sería como el mecanismo ideal, pero a veces las empresas, como decía, o no les importa o se olvidan de tener un al tanto de cuándo lo van a arreglar, si ya han progresado, si están haciendo el parche, etc. Por lo tanto, es muy importante que tengan actualizada a la persona con todo lo que van haciendo referente a esa vulnerabilidad que ha sido reportada. Bueno, esta es la ley 5, que es no jugar sucio. Tiene que ver con que a veces, cuando uno reporta una vulnerabilidad, hay empresas que van a jugar sucio en la siguiente manera. Determinado tipo de vulnerabilidades en determinado tipo de software o hardware le causa un perjuicio a las empresas. ¿Por qué? Porque tienen que gastar primero dinero, recursos en producir ese parche, que ese parche puede ser costoso de hacer en tiempo y en recursos. Y después, obviamente, alargar ese parche también le cuesta tiempo y recursos a todos los clientes, que puede ser 10, 20 o millones de clientes afectados, porque tienen que actualizar el software para poder
evitar esa vulnerabilidad. A veces esa actualización puede ser compleja, entonces es como que la empresa afectada va a querer que no, como ocultar esa vulnerabilidad o tratar de ganar tiempo para, no sé, para ver qué hacer, si la va a arreglar o no. Entonces, por ahí usan determinados trucos como para engañar al que reporta las vulnerabilidades. Por ejemplo, me ha pasado que algo común que hacen es decir, bueno, mira, estamos, gracias por reportar la vulnerabilidad, vamos a arreglarlo, pero tal vez nos gustaría contratar a tu empresa para que nos ayude con la seguridad. Entonces yo le digo, mira, yo no estoy acá para venderte servicios, yo estoy acá para que esta vulnerabilidad sea arreglada. Si querés ver servicios, te paso con otra gente de IoActi que se encargan los servicios, pero yo no estoy en esa parte. Así que bueno, les paso el contacto, porque obviamente la intención de reportar la vulnerabilidad no es que esa empresa me contrate, sino reportarla para que sea arreglada. Después, si nos quiere contratar, es como que te están pidiendo ayuda para que le ayude a mejorar la seguridad, no es algo malo, pero bueno, no trato de tener esas conversaciones siempre separadas y aclararle que yo no estoy vendiéndole un servicio y que no tiene nada que ver con la vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Después, como que entra la parte de no sé, de marketing o entran otros a trabajar por atrás, entonces como que dicen, bueno, vamos a contratar a IoActive para determinado servicio o a veces es también para validar el parche que hacen de la vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Esa negociación o ese tipo de contrato por ahí quieren meterte un NDA que si uno no se da cuenta puede después no permitirte publicar esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces siempre se le aclara, no, mira, todo el trabajo que hagamos es de acá para adelante, la vulnerabilidad se encontró antes de cualquier tipo de servicio que quieras contratar o cualquier contrato, ¿no? Entonces la vulnerabilidad se va a publicar, tenés que arreglarla, después a partir de ahí podemos hacer cualquier tipo de trabajo. También a veces como el trabajo que quieren contratar está relacionado con esa vulnerabilidad que se reportó, a veces lo que hacen es como demorar el tiempo. Entonces dicen, no, mira, el contrato lo tiene que firmar el CTO, el CEO o algo y justo está de vacaciones, no vino, no, para que en legales tienen que arreglar algo y como que usan eso y lo pueden estirar por meses y ha pasado que lo han estirado por años. Y uno por ahí de buena fe trata de comprender o entender, digamos, los problemas que puede haber reales. Entonces por ahí espera, pero cuando uno ve que ya han pasado meses y resulta que no se concreta nada, no avanzan y siguen dando excusas, bueno, se corta la relación, se dice, bueno, se va a publicar la vulnerabilidad, si no arreglaste, bueno, mala suerte, y se publica. Bueno, ese es como un truco común que tratan de hacer, es decir, tratar de distintos mecanismos de cómo ganar tiempo para después ver si la arreglan o no, o ver qué les conviene hacer que lo afecte mínimamente. Pero bueno, de mi lado, de la gente que encuentra vulnerabilidades, lo que le pasa a la empresa no es nuestro problema. Digamos. Nosotros encontramos la vulnerabilidad, queremos que se arregle, después si tiene problemas la empresa con sus clientes, que se maneje, digamos, no tiene nada que ver con el que encuentra la vulnerabilidad. Así que por lo general, esto es importante, que las empresas no traten de engañar y ganar tiempo con el que encuentra la vulnerabilidad, porque tarde o temprano termina mal. Digamos, por lo general siempre termina mal. Bueno, esto, compensar, tiene que ver con reconocer el esfuerzo que el que encuentra la vulnerabilidad hace, ya sea haciendo la investigación, encontrando la vulnerabilidad, reportándola, esperando a que la arreglen, etc. Y no tiene que ver con recompensar en forma de dinero, tiene que ver con, puede ser decir gracias en formas públicas. Muchas empresas tienen como una página con Hall of Fame o tienen, cuando largan el advisory de la vulnerabilidad, lo que hacen es mencionar y agradecer al que encontró la vulnerabilidad. O algunas empresas pueden tener pueden tener bounties, entonces le dan dinero, o puede ser algún regalo, una remera, un libro, cualquier cosa.
Pero creo que esto pasa por agradecer, ¿no? Porque alguien está haciendo trabajo gratis por vos y es un trabajo muy importante hoy en día, todo lo relacionado con seguridad, lo está haciendo gratis, te está ayudando a mejorar la seguridad de tu producto. Entonces, por lo mínimo que las empresas tienen que hacer es un reconocimiento público y agradecer que esa persona te ayudó, está ayudando. Pero como decía, no tiene que ver con algo económico o algo material. Solamente agradecer en forma pública está bueno. Bueno, esto, la ley 7 tiene que ver con no meter en el medio NDA o amenazas. Muchas empresas lo que hacen es, cuando uno reporta una vulnerabilidad, tratar de amenazar con juicio, decir, no, pero vos estuviste viendo este software o este hardware y resulta que está prohibido hacer ingeniería inversa de nuestro software, por lo tanto te vamos a denunciar, o tal vez quieren que firmes un NDA engañándote de alguna manera, decir, no, mira, vos violaste tal ley, pero no te vamos a hacer juicio si firmás este NDA, pero resulta que el NDA tiene que ver con no publicar esa vulnerabilidad. O sea, tiene que ver con amenazas, con llevarlo a la parte judicial al que encontró la vulnerabilidad, por lo general para esconderla o para evitar que sea pública, ¿no? Y esto también ha pasado muchas veces que ha sido público en casos importantes y a veces pasa, pero no nos enteramos porque queda entre las partes, por ahí se resuelve o por ahí no. Siempre hay muchos intereses en juego. Es distinto cuando uno es un investigador independiente, o sea que no trabaja para una empresa, encuentra una vulnerabilidad, la reporta. Si el vendor que es afectado trata de amenazarlo, hacer juicio, uno le puede decir, bueno, venía a buscarme, ¿qué me importa? Digamos, yo lo voy a publicar, jodete. Pero cuando uno trabaja para una empresa, digamos, uno está como representando a esa empresa. Entonces ahí entran muchas cosas en juego. Me ha pasado que yo al querer publicar, por ejemplo, una vulnerabilidad de determinada empresa, esa empresa lo que hizo fue hablar con la empresa una de las empresas para la que yo trabajaba hace años, y le dijo, mira, si César publica esto, no vamos a trabajar más con vos, o mira, le vamos a decir a tu cliente que tu empresa tal cosa, es decir, como que amenazaron a uno de mis clientes para que yo no haga algo. También en empresas muy grandes, por ejemplo, digamos, si IBM encuentra una vulnerabilidad en otra empresa muy importante, y son multinacionales, empresas gigantes que tienen muchos intereses por medio, muchos contratos con empresas subsidiarias, intermedias. Entonces hay mucho de legal, mucho de negocio entre medio, entonces se puede usar distintas amenazas o algo para evitar que esa vulnerabilidad sea publicada, ¿no? Porque, por ejemplo, la empresa afectada le dice a IBM, mira, si vos publicás eso, nosotros te vamos a cortar este contrato millonario que tenemos con una subsidiaria de ustedes, o tenemos este contrato gubernamental, lo vamos a tirar abajo, entonces vas a perder millones de dólares. Entonces, esa es una forma también de amenazar o buscar ocultar cosas, ocultar vulnerabilidades. También pasa cuando eh, la empresa afectada por la vulnerabilidad no entiende mucho todo el mecanismo de cómo se reportan las vulnerabilidades, cómo se arreglan, entonces piensa que uno tal vez está tratando de chantajearlo, entonces como que uno le reporta esa vulnerabilidad para que le contrate los servicios, entonces no, y después amenaza, no, ¿qué estás haciendo? Esto es un chantaje, entonces tenés que aclarar, no, mira, esto no es ningún chantaje, esto es cómo se trabaja en general en el mundo de la seguridad, cuando se encuentra un problema, se reporta para que sea arreglado, mira, lee acá, entendé cómo funciona esto y no es un chantaje. Me ha pasado también una vez que una de las personas que trabajaba conmigo en IOActive encontró un problema de seguridad en unas cerraduras electrónicas. Resulta que había una línea de esas cerraduras electrónicas que era usada para material top secret o secret en Estados Unidos. Entonces, cuando se reportó ese problema de seguridad, que era en esa cerradura electrónica, era creo que para las ATMs, o sea, las máquinas que usamos para extraer dinero. Entonces, bueno, se reportó esa vulnerabilidad, pero se mencionó que esa misma vulnerabilidad podía
afectar otras cerraduras electrónicas que otros modelos que se usan para top secret, por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, se produjo, envié el reporte al vendor afectado y después resulta que recibo un email que era un scan de una notificación que también fue enviado a IOACTI con copia a la NSA, al FBI, a la CIA, al Ejército de Estados Unidos. Y esa carta dirigida a mí decía que si nosotros encontrábamos algo alguna vulnerabilidad en esas cerraduras electrónicas, no se lo podíamos decir a nadie y solo se lo teníamos que decir a cierta organización del gobierno de Estados Unidos, y que también poseer eh, esas cerraduras electrónicas era ilegal, entonces que no las podíamos tener. Era básicamente algo, no sé si era una amenaza, pero era como un consejo, decir, mira, no te metas con esto, o si te metes, nos decías nosotros, y te manejas de esta forma, si no, puedes llegar a tener problemas. Entonces, la verdad que fue interesante recibir una carta con esa advertencia con copia a la NSA, a la CIA, al Ejército de Estados Unidos, etc. Pero bueno, esto pasa, sigue pasando hoy en día, que al reportar uno recibe amenazas y, como decía, depende uno cómo esté parado. Si uno es independiente puede hacer lo que quiera por lo general y no va a tener consecuencias, pero si uno es parte de una empresa, por ahí se hace más difícil lidiar con esas amenazas legales o temas de NDA. Bueno, la octava ley, que tiene que ver con poner la gente apropiada en determinado lugar. Porque a veces pasa que se reporta una vulnerabilidad y la persona que pusieron del otro lado es alguien de marketing, o tal vez lo recibe una persona, pero se lo pasa a alguien de marketing, entonces uno se da cuenta porque el tema de cómo empieza a comunicarse o para dónde quiere llevar la comunicación no tiene que ver con lo técnico, no tiene que ver con querer arreglar la vulnerabilidad, sino tiene que ver cómo minimizarlo, cómo hacer parecer que eso no es algo importante. Entonces, es realmente importante que la persona que esté a cargo de recibir los reportes de vulnerabilidades sea alguien que entienda del tema y que pueda comunicarse de buena manera con el que reporta. Como decía en la primer ley, ¿no? Que del otro lado, o sea, el que reporta la vulnerabilidad puede ser un idiota, puede ser un loco o algo, pero tenemos que, siendo una empresa afectada por la vulnerabilidad, tenemos que saber cómo comunicarlo, tenemos que tratarlo bien. Entonces, en esa ubicación, en ese puesto, el que recibe la información de seguridad tiene que ser una persona con muy buena comunicación, que tenga buen trato, que entienda de la problemática, que tenga experiencia en cómo se reportan las vulnerabilidades, que tenga experiencia en los problemas que pueden surgir, porque si no se producen muchos problemas. Yo reporto la vulnerabilidad y resulta que la otra persona dice, no, pero esto no funciona, o esto es otra cosa, o no me gusta esto que me mandaste, mandame de otra forma. Entonces, eso causa que la persona que reporta la vulnerabilidad se enoje, no pueda comunicarse bien, entonces termina mal por lo general. Entonces, es muy importante que si yo tengo un mecanismo una forma de recibir la información de vulnerabilidades para después no arreglarla y publicar los parches, tengo que tener la gente apropiada en todo ese mecanismo, ¿no? Para que funcione bien. Si no, por más que yo tenga un mecanismo, tengo una forma correcta de recibir los reportes de vulnerabilidades, si el que maneja todo eso no lo hace bien, va a terminar mal por lo general. Bueno, la ley 9 tiene que ver con coordinar. ¿Por qué? Porque, bueno, todo este proceso, ¿no? de reportar las vulnerabilidades requiere una buena coordinación, porque si no puede pasar que la empresa afectada, por ejemplo, parché la vulnerabilidad y si yo reporté la vulnerabilidad no me avisa, entonces yo no me entero que ya la parcheó y resulta que puede ser que lo haya hecho a propósito, lo haya hecho en silencio para que nadie se entere, entonces arreglan la vulnerabilidad, no le dicen a nadie, o puede ser porque se olvidó de decirme. También me ha pasado, por ejemplo, que una empresa me ha dicho, sí, esta vulnerabilidad la vamos a parchar a fin de mes, ahí vamos a hacer el release del parche, y resulta que, bueno, después de fin de mes, habían pasado 2 semanas de fin de mes, entonces nosotros decidimos, sí, vamos a publicar un advisory con los detalles de la vulnerabilidad,
Y lo publicamos y después me doy cuenta que en realidad no, esta empresa no había publicado el parche. Entonces yo le digo, pero ¿no iban a publicar el parche? No, sí, sí, pero se retrasó, así que no lo publicamos. Entonces nosotros tuvimos que sacamos lo que habíamos publicado porque todavía no estaba parchado, pero igual, eso fue por problemas de comunicación, ¿no? Porque me dijeron primero una cosa que iban a hacer, pero resulta que después no la hacen. Entonces eso que hace, expone a la gente porque se publican los detalles de la vulnerabilidad, pero el parche no está disponible. También me ha pasado que con una vulnerabilidad importante en un hardware conocido en Estados Unidos, nosotros reportamos la vulnerabilidad, pero resulta que la persona que estaba del otro lado no contestó enseguida y trató de contactar por otro medio o en paralelo a la persona que había encontrado la vulnerabilidad, no a mí. Y después, bueno, dijo, sí, no, quédense tranquilos que lo vamos a arreglar. Y después pasaron meses, nosotros le preguntamos, ¿y la van a arreglar esta vulnerabilidad? Ya la arreglaron y nunca nadie nos contestó. Entonces, bueno, decidimos publicar los detalles de la vulnerabilidad y resulta que después que publicamos salió el vendor a decir, no, pero esa vulnerabilidad es vieja, ya la arreglamos hace meses. Entonces, ¿qué pasa? Para mí nos engañaron a propósito, o sea, arreglaron esa vulnerabilidad, no le dijeron a nadie, entonces cuando nosotros publicamos dijeron, no, pero eso es viejo, ya está arreglado, no pasa nada. Entonces, esto también causa problemas, ¿no? Porque ocultan la información, o sea, arreglan la vulnerabilidad, pero no le dicen a la gente para no quedar mal, para no decir, mira, teníamos esta vulnerabilidad muy grave que exponía tu privacidad o podía permitir que te hackeen tus dispositivos, pero bueno, la arreglamos en silencio, no comunicamos nada y resulta que cuando nosotros vamos a publicar, nos dicen, no, pero eso que publican ustedes no tiene importancia, porque nosotros ya lo arreglamos. Pero bueno, todo fue también por falta de coordinación. En este caso me parece a mí que fue a propósito. Después la otra parte dijo, no, que no fue a propósito, que fue que se olvidaron de avisarnos. Pero bueno, para mí no. Esas cosas no existen en nivel profesional, ¿no? Así que bueno, es muy importante coordinar más que nada para proteger a la gente, ¿no? Afectada a la que usa esa tecnología, pero también para tener al tanto, ya sea el que encuentra la vulnerabilidad como la empresa afectada, que estén los dos en sincronía para saber cuándo se va a arreglar, cuándo publicar los advisories, cuándo publicar los detalles, etc. Bueno, ahí está la última ley, que por ser la última no es la menos importante, tiene que ver con publicar y con lo que decía anteriormente. Por ahí pasa que nos reporta una vulnerabilidad, la empresa afectada reacciona bien, la arregla, publica el parche, pero cuando publica el parche no dice que había problemas de seguridad, lo larga como un parche común, lo larga por ahí como un parche opcional, o sea que la gente puede actualizar su sistema o no. Y esto tiene que ver con el engaño para mí, porque si uno tiene en su producto un problema de seguridad y publica un parche, tiene que hacerle saber a sus clientes para protegerlo que se largó ese parche, que arregla problemas de seguridad y que es importante que la gente lo instale al parche para protegerse. Pero, como decía, muchas veces pasa que se larga el parche, pero no se dice que es de seguridad, no se le informa a los clientes, entonces nosotros le decimos a los vendors, decimos, mira, vos tenés que decirle a la gente que es un problema de seguridad y que actualice el parche. Dice, no, porque este parche, este software solamente lo tiene determinado tipo de cliente, entonces ellos lo van a actualizar cuando puedan. Es como que siempre buscan una excusa, alguna explicación. Pero para mí no hay ninguna excusa. Digamos, si una empresa larga un parche y ese parche soluciona problemas de seguridad, tiene que hacerle saber a sus clientes de qué problemas de seguridad arregla, tiene que decirles también cuál es el posible riesgo si no actualizan sus sistemas para que esa persona decida si va a instalar ese parche o no, o cuándo lo va a hacer. Pero no publicar los detalles para que las personas no sepan si eso es algo de seguridad, si es grave o no. Hay que publicarlo con detalles, decir qué componentes afecta, cuál es el riesgo y bueno, la persona después decidirá si aplica el parche o no o cuándo lo hará. Bueno,
como ven, esto fue como un resumen en realidad son como 10 consejos, 10 leyes que están más que nada orientados a las empresas de tecnología o empresas en general que tienen que lidiar con problemas de seguridad que les son reportados. Estas leyes tienen que ver cómo hacerlo de la mejor manera, cómo evitar problemas, que en definitiva los va a terminar ayudando a las empresas a proteger más a sus clientes. Pero también puede ser que me hayan faltado algunas leyes, que haya de más, pero bueno, esto está basado en mi experiencia y me parece que por ahí es una forma de sintetizar en algo básico que cualquier empresa puede leer estas 10 leyes, puede tratar de incorporar, tener en cuenta esto en su proceso de Vulnerability Disclosure, y yo estoy seguro que lo va a ayudar mucho y lo va a ayudar también a llevarse bien con las personas que reportan las vulnerabilidades y también lo va a ayudar a proteger más a sus clientes. Bueno, espero les haya gustado la presentación. Estoy a disposición. Si me quieren contactar, ahí tienen mi email y Twitter, así que bueno, cualquier cosa me dicen y seguimos en contacto. Ha sido muy bueno poder presentar hoy, así que bueno, eso es todo. Gracias, gracias, César. Te pasaste. Muy buena, de verdad, me encantaron las leyes. De hecho, la verdad es que he tenido experiencia haciendo lo mismo, participando en investigaciones, y la verdad es que creo que son muy pocas las veces en que en realidad te las aceptan, te dan las gracias y todo bien, y por lo general son más las de donde te tratan de demandar o hacer otra cosa. En tu caso, ¿cuál fue el mayor problema que tuviste reportando una vulnerabilidad? Sin decir el nombre, si no se puede decir, de la empresa. Problemas en general, no, problemas graves como que no he tenido. Ha habido siempre problemas con empresas que no quieren arreglar la vulnerabilidad o como que quieren esconderla o te presionan de distinta manera. eh, Como decía esa parte de Don't Play Dirty, es como que quieren tratar de joder por algún lado. Como decía, es distinto cuando uno es un investigador independiente que puede hacer lo que quiera, pero cuando uno es parte de una empresa, es como Claro. que hay determinadas cosas que no podés hacer y hay mucho en juego. Entonces uno tiene que tratar de ver dentro de lo legal, dentro de lo contractual, cómo hacer. Lo bueno que siempre en IO Active tenemos en claro que cuando se reporta una vulnerabilidad, después se busca que se arregle. Somos bastante flexibles, por lo general le damos 3 meses para que la arreglen, pero a veces si dicen, no, mira, tuve un problema, dame un mes más, dame una semana más, no hay problema. Pero siempre se reporta una vulnerabilidad y después se publica un advisory, un blog post o presentaciones con más o menos detalles, pero siempre se hace, incluso cuando son clientes. Tenemos clientes de años que, bueno, pero son maduros en términos de seguridad, entonces nosotros encontramos un problema de seguridad, se lo reportamos, lo arreglan y después publicamos los detalles y no nos dicen, no publiquen los detalles. No, dicen, bueno, publiquenlo, no hay problema, pero siempre y cuando ya esté el parche listo y listo y se coordina, ¿no? Pero hay otras empresas como que no, se sienten amenazadas o no quieren que vos publiques los detalles y dependiendo de la situación van a buscar cómo esconder ese problema o cómo presionarte para que no publiques. Pero bueno, por suerte problemas graves no he tenido. Claro, anécdotas quizás. De hecho, Rubén nos contaba cuando dio la charla este año con nosotros que encontró la vulnerabilidad en el Boeing. También, claro, había mucha gente de la Asociación de Aeronáutica de Estados Unidos y estaba como presionando para que nos diera la charla y tuvo muchas reuniones con abogados, etcétera. Claro, y es lógico quizás, cualquiera pensaría que es muy grave lo que encontró. Sí, sí, eso pasa que buscan presionarte por distintos lugares y uno al ser parte de una empresa también tiene una responsabilidad dentro de esa empresa porque es una empresa, ¿no? Que tiene sus servicios, su negocio, entonces no es que pueda actuar de distinta manera, tiene que actuar dentro de la ley, dentro de sus responsabilidades.
Es mejor cuando uno es independiente. Si uno es independiente y te amenazan, le decís, bueno, no me importa, vengan a buscarme acá. No, no. Y le largás los 0 days. Pero Sí. cuando uno es parte de una empresa es más difícil por las responsabilidades que hay y por los intereses que hay también. Claro. ¿Y por qué, en tu opinión, también es importante la parte de publicarlo? Porque a mí en una vez me pasó también de que lo publicamos a través del conducto regular y todo, les dimos 3 meses y después lo publicamos y después, claro, tuve un montón de altercados con el CEO, etcétera, y me decía, ¿pero por qué lo publican? Bueno, publicar tiene que ver con dar a conocer de qué se trata esa vulnerabilidad y realmente qué afecta, qué riesgo tiene, porque muchas veces es común que la empresa afectada como que le baje el riesgo, como que diga, no, bueno, esta vulnerabilidad no es muy importante o para que pueda ser explotada se necesita esto, esto y esto, como que siempre tratan de bajarle el riesgo y por lo general no es así. Entonces, cuando uno publica los detalles, realmente la gente que sabe de seguridad dice, no, esta vulnerabilidad puede ser explotada en estas condiciones, entonces tiene determinado riesgo. Y también, por lo general, cuando se publica algo, el riesgo que se publica es un riesgo general. Pero ese riesgo general varía según la empresa. Si yo uso el software en mi empresa, esa configuración que yo tengo en mi empresa puede ser distinta a las otras 100 empresas que usan ese mismo software. Entonces, si yo tengo acceso a los detalles, a mí me permite realmente saber el riesgo para mi organización, para mi empresa, y yo puedo decir, bueno, este parche sí, realmente lo necesito instalar ya mismo, o puedo esperar porque como yo uso ese software para la configuración que yo tengo, no me afecta mucho. Entonces, es muy importante para eso, digamos, saber los detalles de una vulnerabilidad para evaluar el riesgo, más que nada. Y también para, a veces, si no hay un parche o el parche realmente no soluciona el problema, para ver qué otras medidas yo puedo tomar para minimizar esa vulnerabilidad y minimizar el riesgo, ¿no? Eh, Esto que siempre pasa ¿no? con el Project Zero de Google, que ellos dicen, no, mira, esta vulnerabilidad está siendo explotada in the wild, entonces nosotros la publicamos para que todos sepan y puedan protegerse de esa. Y tiene sentido por ahí, ¿no? Porque si una Claro. vulnerabilidad está siendo explotada y vos no la conocés, no sabés cómo protegerte. En cambio, si la conocés, sabés cómo protegerte. Obviamente, otra gente puede aprovechar esa vulnerabilidad para atacar, pero a la vez todo el mundo puede saber cómo protegerse. Entonces, me parece que tiene sentido. Siempre que se pueda compartir la información para que uno pueda determinar el riesgo y protegerse mejor, me parece que es lo indicado. Sí, claro, definitivamente de acuerdo contigo, César. Mira, voy a leer algunas preguntas que hicieron porque hicieron muchas. ¿Es más práctico para una empresa utilizar una plataforma de bug bounty para el reporte de vulnerabilidades o los costos pueden ser más altos? La verdad que no sé los costos. Eh, pueden utilizar una empresa de bug bounty, pero esa empresa eso no tiene que reemplazar todo el proceso de vulnerability disclosure. Digamos, yo si soy una empresa de tecnología, o sea, tengo que tener claro mi proceso, tengo que tener claro primero que va a haber problemas de seguridad. Entonces, definir cómo me van a reportar esos problemas, cómo me voy a comunicar con los que reportan los problemas, cómo voy a realizar los parches, publicarlos, cómo voy a hacer advisories. Todo eso lo tiene que tener la empresa. Después puedo usar como herramienta, como parte de ese proceso, puedo utilizar una plataforma de bug bounty, pero para mí no lo tiene que hacer en forma aislada, tiene que hacerlo bien coordinado con los procedimientos de la empresa. Entonces, si yo voy a reportar una vulnerabilidad y me dicen, no, mira, tenés que usar esta plataforma de bug bounty, a mí ya me molesta porque yo no quiero tener que llenar un formulario de determinada manera, crearme una cuenta, loguearme en ese sistema. Yo lo que quiero es mandar un mail con la vulnerabilidad de la empresa, reportarlo y que se arreglen. Entonces ya me pone como una piedra en el camino. Para algunos sí, para otros no. Entonces, bueno, reporto los problemas ahí, pero eso, la empresa de bug bounty después tiene que tener una comunicación muy clara, un mecanismo muy claro con la empresa afectada, para que después a mí no me estén diciendo, no, mira, necesito más información. Me dice la empresa de bug bounty, no necesita, mandame más información que me están pidiendo de la empresa afectada. Entonces, como que se mete uno entre medio
que en vez de facilitar las cosas, empeora toda la comunicación. O sea, me parece bien que quieran usar herramientas, como herramienta, una plataforma de bug bounty para el tema de reportar vulnerabilidades, etcétera, pero que sea bien utilizado y no que genere más problemas en vez de solucionar los problemas. Ahora, recientemente me pasó eso de que había una vulnerabilidad que reportamos, me dijeron, no, que era a través de esta plataforma de bug bounty, entonces tuve que crear una cuenta que yo no tenía, tuve que reportar ahí, y después me pedían, me decían, mira, era sobre un hardware afectado. Entonces me decían, no, mira, nosotros no tenemos el hardware. Y le digo, bueno, a mí qué me importa, digamos, yo reporto la vulnerabilidad, ¿cómo no va a tener el hardware si tenés que probar la vulnerabilidad? ¿Para qué los contratan a ustedes? Me dice, no, no, lo que pasa es que tenemos que pasarles la información, me expliqué mal, no sé. Bueno, entonces, en ese aspecto veo como que lo que hace, en vez de generar un mecanismo más fácil para la comunicación, entorpece la comunicación. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, que tiene que ser una herramienta, tiene que ser algo como parte integral de todo ese mecanismo y tiene que ser algo que agilice el proceso y no que lo complejice, ¿no? Mira, acá hay otra pregunta acá, en este caso de YouTube. Dicen, si alguna vez supiste de algún colega, amigo, lo que fuera, que encontró una vulnerabilidad, no la informó y posteriormente sacó provecho de esto. No, la verdad que no. Por lo general, siempre en IO Active, la gente que trabaja en IO Active sabe que si encuentra una vulnerabilidad tiene que informarlo, por lo general a mí, y después yo la reporto. Y fuera de eso, no, por lo general es todo el mundo encuentra un problema y trata de reportarlo. Claro. Como, bueno, yo mismo hace años, en una época me había enojado y no lo reportaba, vendía Zero Days, pero bueno, lo vendía, hacíamos el exploit pack para Canvas en esa época, ya fue hace muchos años, pero yo me había enojado con Microsoft, con Oracle, porque eran los primeros días de Vulnerability Disclosure y realmente había muchos problemas. Si hoy hay problemas, en esa época era el lejano oeste. Y bueno, vendía Zero Day, pero bueno, lo vendíamos me aseguraba que era para empresas y era para testear de seguridad y no era para gobiernos y eso. Que una de las razones por la que dejé después de hacerlo era porque si bien uno puede vender Zero Days a empresas que sean responsables, digamos, una vez que uno da esa información no sabe dónde termina. O sea, Claro. tal vez esa empresa es una empresa de consultoría de seguridad que lo va a usar para penetration test o red team, lo que sea, pero yo no sé si esa información después sale y le llega a algún gobierno. Sí. Entonces, esa fue una de las razones que también porque decidí no dejar de vender Zero Days. Pero bueno, en esa época sí, tenía información de vulnerabilidades y no se las reportaba. Pero tenía que ver eran por motivos por todos los problemas que había tenido, ¿no? Porque yo siempre tuve en claro que tenemos empresas, ¿no? Como Microsoft, Oracle, Google, que son empresas billonarias, que tienen billones de dólares, tienen un montón de dinero con el que hacen software, hacen investigación. Entonces yo decía, ¿por qué le voy a donar mi trabajo y las vulnerabilidades que yo encuentro se las voy a dar gratis? Y encima después me tratan mal o no saben cómo gestionar todo este tema de las vulnerabilidades. Entonces yo decía, no, yo no voy a trabajar gratis para empresas multibillonarias. Entonces, de última, si quieren los Zero Day, cómprenmelos, no se los voy a dar gratis. Que en esa época me acuerdo yo hablar con gente de Microsoft, que yo le decía ya hace, no sé, como 15 años, que tendrían que tener algo de recompensar a la gente. Pero bueno, en esa época había gente que pensaba como yo, pero había otra gente de management de Microsoft que esa idea le parecía muy loca. Por suerte esa gente creo que ya no está más. Y después fue evolucionando, pero tuvieron que pasar muchos años para que empresas como Microsoft pueda reconocer y tener bug bounties. Pero bueno, todas esas empresas que antes eran muy problemáticas, hoy en día son las más maduras. ¿Por qué? Porque empezaron con los problemas hace mucho tiempo, pero a su vez muchas empresas nuevas de tecnología no tienen idea del tema de seguridad, de vulnerability disclosure, y esas son las más problemáticas. Pero por suerte, las grandes empresas de software hoy, la mayoría ya están maduras y no causan problemas.
De más. Qué crack decir, me enojé con Microsoft, con Oracle. Muy bien, César. Ahí demuestra el poder de un verdadero hacker. Oye, la última pregunta. ¿Cómo hacerlo en rubros que exigen ciertos protocolos de confidencialidad en caso de encontrar vulnerabilidades, como es el caso de la banca, por ejemplo? Pero sería, no sé si se refiere a vulnerabilidades en tecnología abierta o tecnología Yo creo que propia que usan internamente. encuentra posibilidades haciendo investigación, pero en un rubro como el financiero, el bancario, que exige más protocolos que otros rubros. Sí, no sé si es algo muy específico, pero tiene que ver con lo que decía en general, que uno, si encuentra una vulnerabilidad, que va a buscar es, bueno, reportarla y depende de la otra parte, qué es lo que va a hacer con ese reporte. No puede exigirle al que reporta que siga ciertos procedimientos, como decía en una de las leyes, o sea, tiene que ver cómo lidiar con eso de la mejor manera. Yo creo que cuando hay una buena comunicación, nosotros los humanos, las personas se entienden y pueden llegar a algún acuerdo. Lo que no está bien es por ahí cuando quieran ocultar Claro. ese problema, ¿no? Porque por ahí tiene que ver con que, bueno, había un problema grave, por ejemplo, en el sistema de home banking, alguien lo reporta, lo arreglan y después lo quieren ocultar para no quedar expuesto, pero eso es una visión antigua, porque todos tienen que entender que todo software puede tener problemas de seguridad, pero lo importante es cómo uno reacciona ante esos problemas, es decir, qué respuesta da, cómo lo arregla, cómo se comunica con la gente después con los clientes, comunicándole eh, la vulnerabilidad de que se trataba, cómo fue arreglada. Entonces uno siendo la empresa afectada puede quedar bien incluso con los clientes, porque decir, bueno, mire, disculpen, tuvimos este problema de seguridad, pero ya lo arreglamos, Claro. por suerte nadie fue impactado, esta vulnerabilidad no fue explotada porque la arreglamos a tiempo, así que bueno, ya están protegidos, ya está todo arreglado y le agradecemos a Juan Pérez por habernos informado. Lo que pasa es que hay cierta visión que ve eso como negativo. Se dice, no, ¿cómo vamos a reconocer que tuvimos un problema de seguridad si somos un banco? Y entonces quieren ocultarlo, pero no Sí, tendría que ser así, tendría que ser entender que cualquiera puede tener problemas de seguridad, lo importante es cómo uno reacciona ante eso. sí, yo creo que también se refería quizás como al modo de reportarlo. Si reportarlo responsable y confidencialmente, y obviamente no hacerlo público en redes sociales. Sí, por lo general uno tiene que reportarlo bien, digamos, por los canales apropiados y salvo que no encuentre respuestas, ahí, bueno, lo puede publicar. Eh, Claro. pero bueno, también uno si encuentra un problema de seguridad también es libre de publicarlo, digamos, uno puede hacer lo que quiera. Eso no, es decir, yo no lo veo mal. Yo lo que veo mal es cuando alguien hace algo con mala intención. Por ejemplo, si yo digamos, yo puedo vender, no sé, cuchillos porque la gente lo usa para comer, pero si viene alguien que yo sé que es un asesino a comprarme un cuchillo y yo se lo vendo al cuchillo, digamos, puedo pensar que eso lo va a usar para mal, ¿no? Claro. Entonces, el principal causante del problema de seguridad es la empresa que elaboró esa tecnología y la vendió y bueno, y tenía un problema de seguridad. Digamos, el causante del problema no es el que encuentra la vulnerabilidad. Y el que encuentra la vulnerabilidad con esa información puede hacer lo que quiera, porque la encontró y es de él, digamos, lo usó haciendo su tiempo, su conocimiento, o sea que es algo propio. Si yo encuentro un problema de seguridad, puede afectar a dos personas o a millones de personas. Y yo lo puedo publicar porque digo, bueno, no sé, se me antoja, lo publico y bueno, eso va a causar problemas, pero el causante del problema parece que no es el que publica, es el que hizo el software defectuoso. Es Claro. decir, como que obviamente la empresa que hizo el software defectuoso va a echarle la culpa al otro, decir, ah, qué irresponsable, ¿cómo publica esto? No, pero yo podría decir, no, el responsable es la empresa multibillonaria que vende software defectuoso, ¿no? Pero bueno, por ahí tiene que ver la intención, es decir, si yo publico algo para hacerle mal a la gente, como que a mí me parece que estoy actuando mal. Pero, digamos, si publico algo para hacerle mal a una empresa multibillonaria, bueno, que se manejen si ellos le hacen mal a miles de personas. Te pasaste, César.
Increíble, increíble la charla. Zombie acá dice que te ama. Y como siempre, o sea, una keynote increíble de verdad en nuestros 10 años. Fue un lujo tenerte con nosotros y esperamos volver a encontrarnos contigo de manera presencial aquí o en otro país. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y sí, esperemos que la próxima sea en persona como siempre.